Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hoy en este episodio del podcast les voy a hablar sobre innovación y me parece curioso que, siendo mi tema favorito relacionado con el agro, nunca les haya hablado sobre este tema aquí en el podcast, y por esta razón el día de hoy voy a hablar sobre innovación agrícola. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en WhatsApp. Puedes ir a WhatsApp al apartado de canales y buscar Agronación, así como suena, Agronación, suscribirte de manera gratuita y recibir de lunes a viernes un contenido breve explicando un tema del agro. Este tema lo explico entre 2 y 3 minutos de duración para que lo puedas escuchar, obviamente, de manera diaria y puedas aprender más sobre este sector tan apasionante. Por cierto, yo soy Olmax Ayacat, consultor agrícola, y vamos a pasar entonces a hablar sobre el tema de innovación. No podemos comenzar a hablar sobre innovación si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la definición de innovación. Y aquí me gusta a mí referirme a la definición de la FAO, con ligeras modificaciones mías, pero no pierde la esencia. La definición de la FAO nos dice lo siguiente, y te la voy a ir explicando. La innovación agrícola es el proceso. O sea, ya estamos hablando de que se trata de un proceso que se tiene que seguir. No vamos a innovar en el campo de manera milagrosa de la noche a la mañana si no entendemos que debemos instalar este proceso en nuestras empresas y debemos de seguir este proceso y debemos de mejorar este proceso. Continúo. Este proceso se puede realizar o se puede implementar mediante individuos u organizaciones. Entonces, de que una persona por sí sola puede generar innovación es más difícil. En un momento te voy a explicar por qué, pero nosotros nos vamos a referir en este caso a las empresas agrícolas, que son organizaciones y que pueden o deben de poner este proceso en marcha para poder innovar en su sector, en su área dentro de la agricultura, con su línea de productos y servicios, es decir, las soluciones que ofrecen. Ahora bien, este proceso que pueden implementar las empresas en el sector tiene como objetivo poner en uso productos, procesos o métodos. Y este apartado me gusta bastante porque a veces pensamos que la innovación solamente va de servicios y productos que se ofrecen a los potenciales clientes o a los clientes que ya se tienen, cuando en realidad la innovación puede ser interna. Un proceso de innovación para mejorar procesos que ya se tienen o incluso para implementar nuevos procesos que puedan hacer más eficiente la operación. Y aquí viene quizá el punto clave de todo el asunto. Estos productos, estos procesos o estos métodos no necesariamente tienen que ser nuevos. Podemos estar aquí hablando de algo que ya existe, pero que se va a utilizar por primera vez en un contexto específico. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron los drones a la agricultura, sí estamos hablando de una innovación, porque aunque los drones venían existiendo desde décadas atrás, sus principales usos eran militares y en algunas otras áreas como la minería. Y entonces, al poner esta tecnología que ya existía y se estaba utilizando en un contexto determinado a ser utilizada en otro contexto totalmente diferente como es la agricultura, pues sí estamos hablando entonces de innovación. Y por supuesto, todo aquello que sea completamente novedoso pues se puede considerar como una innovación porque entra dentro de esta definición, ¿no? Cualquier empresa de plaguicidas que descubra un nuevo ingrediente activo y que con ese ingrediente activo al patentarlo pueda crear ciertos productos que representen una solución ante una plaga o enfermedad, pues también estamos hablando ahí de una innovación. Ahora bien, todo esto debe de realizarse para aumentar la eficiencia, la competitividad y la resiliencia. En el caso que te mencionaba de implementar la innovación para mejorar los procesos internos de una empresa, pues ahí obviamente el objetivo es la eficiencia. En el caso de mejorar productos y servicios ya existentes o de crear nuevos para ofrecer a nuestros clientes y potenciales clientes, pues ahí estamos hablando de competitividad. Y al final de cuentas, todo sobre la innovación deriva en resiliencia, es decir, que el agro, en este caso las empresas del sector, puedan sobrevivir
fenómenos o factores de gran magnitud, como pueden ser crisis climáticas, como pueden ser crisis sanitarias, ahí tuvimos la pandemia del coronavirus hace algunos años, como pueden ser problemáticas globales de otro tipo, como guerras, conflictos armados. Pues bueno, todas esas innovaciones tienen el objetivo final de que las empresas pues, puedan ser competitivas al ser eficientes y eso les haga sobrevivir ante las adversidades. Y por último, la definición nos indica que el objetivo final de la innovación es resolver un problema específico. Y aquí es donde a veces encontramos la mayor limitante de la innovación en el sector agrícola. ¿Qué pasa cuando una empresa destina muchos recursos para tratar de innovar, desarrollan un producto o un servicio que los consumidores o sus clientes no están comprando? Pues aunque sea algo totalmente nuevo, no podríamos estar hablando de innovación porque no resuelve un problema específico de los clientes o de los consumidores. Y en el agro no se me viene en estos momentos un ejemplo a la mente, pero en el tema tecnológico hay muchísimos ejemplos de dispositivos electrónicos que se han inventado y que nadie ha comprado. Es decir, buscaban ser una innovación tecnológica, pero terminaron siendo un fracaso porque pues, realmente no resolvían un problema que la gente tuviera y que quisiera resolver. Entonces, como te comentaba hace unos momentos, esta es la definición de la FAO sobre innovación, te la voy a leer completa. La innovación agrícola es el proceso mediante el cual individuos u organizaciones ponen en uso productos, procesos o métodos nuevos o existentes por primera vez en un contexto específico para aumentar la eficiencia, la competitividad y la resiliencia con el objetivo de resolver un problema específico. Ahora bien, algo que creo que nos queda bastante claro a todos es que el agro necesita innovación. Si no tenemos innovación, no vamos a poder afrontar con éxito los retos que actualmente este sector tiene y que son los retos de mayor magnitud que ha tenido el ser humano en nuestra sociedad moderna como tal, porque estamos hablando de alimentar entre 9,000 y 10,000 millones de personas en el año 2050, que puede parecer muy lejano, pero faltan por ahí 5 lustros solamente, y se debe de alimentar a esta población mundial al tiempo que se produce con sustentabilidad. Ya sabes que la sustentabilidad es un tema que no está de moda en el agro, sino que ha llegado para quedarse y seguramente cada vez habrá más presión de los consumidores que por supuesto quieren alimentos en la cantidad que necesitan, pero también en la calidad que requieren, con la inocuidad necesaria para que no se enfermen, con la responsabilidad social y ambiental, y ahora se le va sumando el tema de la trazabilidad, pero de esto te hablaré en otro episodio. Volviendo al tema, el agro necesita innovación en todos los sentidos. Lo que se hace bien con las herramientas que se tienen disponibles, pero de cara a afrontar estos enormes retos del futuro, que ya no está tan futuro porque el cambio climático ha empezado a ponernos esos retos justo enfrente en estos momentos, pues de cara a superar esos retos habrá que innovar en todos los sentidos. Lo que hacemos bien hay que hacerlo todavía mejor. Lo que se hace de manera eficiente, esa eficiencia hay que duplicarla o hay que triplicarla. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables con nuestros recursos naturales, aprovecharlos de la manera más eficaz posible, es decir, obtener la mayor cantidad de resultados utilizando los mínimos recursos disponibles. Ahí es donde entra la innovación, en empezar a determinar cómo podemos hacer esto. Y bueno, ¿cómo se logra la innovación? Quizá la pregunta más difícil de responder en teoría, porque al final hay sectores, y en este caso refiriéndome específicamente a la industria tecnológica, que ya han resuelto de una u otra manera el crucigrama de la innovación. De hecho, el mejor libro que he leído sobre innovación se llama justamente Los Innovadores, de Walter Isaacson.
Y aunque puede parecer por el título que se enfoca solamente en innovación, la realidad es que es una biblia sobre la historia del desarrollo tecnológico, desde los primeros transistores e incluso antes hasta lo más moderno de Internet de las Cosas, computadoras cuánticas, etc. Pero digo que es el mejor libro que he leído sobre innovación porque justamente ahí, al irte explicando sobre la historia del desarrollo tecnológico de la humanidad, va desglosando cuáles son las claves relacionadas con la innovación que permitieron todos esos avances que disfrutamos hoy en día. Y a manera de resumen te voy a mencionar algunas de las claves de la innovación, porque la innovación no es una cuestión de recetas. Puedes comprender las claves que se requieren para impulsarla, pero no necesariamente eso quiere decir que vaya a surgir de repente, ¿no? La primera clave es que para que la innovación se manifieste, debe haber una cuestión de sincronía. Para que esa gran idea que alguien tiene en mente se materialice, debe existir primero la tecnología necesaria para ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se va a quedar en papel. Sin embargo, la innovación no es un hecho aislado, no es solamente de que alguien en un escritorio piense que va a cambiar el mundo haciendo algo diferente y lo logre, porque este tipo de desarrollos han sucedido, pero son extremadamente raros. Más bien, la innovación requiere de la acumulación de cientos de pequeños avances. Estos pequeños avances normalmente pasan desapercibidos hasta que se conjuntan y con esos avances se crea un superavance. Un segundo punto importante es que la innovación surge cuando personas dispares encuentran un lenguaje común. Cuando personas que son más de visualización, de pensamiento, de reflexión, se juntan con personas que son más de hacer las cosas, de ponerlas en práctica, es cuando las ideas empiezan a chocar y esos choques generan la chispa inicial de la innovación. Esto es lo que se llama confrontación constructiva, que es uno de los puntos en común que se detectan en todas las grandes innovaciones que ha habido en la humanidad, porque aquellos grupos donde no se discute de manera proactiva, no surge la innovación, se necesita de esta discusión, como te digo, de estos roces, de esta fricción, para que esas ideas iniciales se conviertan, saquen chispas y se conviertan en un fuego. Una tercera clave, también muy importante, es que para revolucionar el mundo con una innovación no solamente se necesita el talento técnico, que generalmente empezamos a veces por el talento técnico, el hacer algo, el crear algo, sino que también es importante tener talento para los negocios, para vender esa idea. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de cosas que técnicamente se han construido muy bien, pero que al no saber cómo venderlas, pues han quedado en el olvido. Incluso con la mejor idea sobre la mesa, si no se vende esa idea, no sirve. Un cuarto punto es que la innovación requiere de que exista un espacio en el que surjan buenas teorías y sea posible ponerlas en práctica. Algo que me llamó mucho la atención del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer y del libro Creatividad S.A. de Edwin Catmull es que la sede de Apple, una de las empresas que son más innovadoras en el mundo, la sede de Apple está diseñada para que la gente de diversos departamentos se encuentre, tenga encuentros casuales y pueda debatir ideas y pueda platicar con otras personas que tienen otro punto de vista, y eso es algo que les ha ayudado a desarrollar ese tipo de innovaciones. Es algo que también funcionaba en Pixar. Y de repente contrasto esto con, por ejemplo, vamos a mencionar el tema de los coolers, ¿no? En la agricultura, los coolers especialmente utilizados para las berries, para la distribución y comercialización de berries, que de repente se diseñan para que cada persona vaya a su lugar de la manera más directa posible y no tenga que cruzar por las zonas de otros equipos, o no tenga que cruzarse con nadie más para que sea eficiente. Pues en ese afán de ganar eficiencia se pierde esta cuestión de creatividad, de platicar con otros, de entender los puntos de otros, de debatir, de discutir, y ese es un punto que es muy necesario para que la innovación surja. Y una quinta clave es que la gente que ve el mundo en blanco y negro no es útil para innovar, porque la innovación rara vez aparece en un extremo. Hace falta experimentar entre los diversos matices de una idea.
Y por sobre todo, las personas que son más innovadoras suelen prestar atención obsesiva a los detalles y al intercambio de opiniones, porque para innovar debes de poner a prueba tu perspectiva, debes de ver si supera la crítica de otras personas que tienen una perspectiva diferente a la tuya, porque de lo contrario, pues tú puedes creer que tienes la idea millonaria que va a cambiar al mundo, pero pues eso lo crees tú solamente quizá, y cuando pones esa idea ya a producirse para crear alguna solución, pues te das cuenta de que básicamente a nadie le importa o a nadie le impacta porque no tomaste en cuenta otras perspectivas, sino que solamente te basaste en tu propia burbuja. Y bueno, hasta aquí las claves para innovar. Son muchísimas más las que te puedo compartir. Muchas de ellas, como te das cuenta, son de sentido común, que a veces por eso mismo nos pasan desapercibidos a nosotros, o bueno, en este caso hablando de las empresas agrícolas, ¿no? En el día a día este tipo de cuestiones a veces pasan desapercibidas. Pero bueno, podría estar aquí hablando sobre innovación en el sector agrícola mucho tiempo. Como te comenté al inicio, es mi tema favorito de todos los del agro, porque creo que ahí radica la clave para poder afrontar con éxito los retos y desafíos que se tienen ya en el presente y que se van a tener en el futuro. Para terminar, quiero mencionar una frase del libro Smart Cuts de Shane Snow que me parece muy interesante también como para reflexionarla. Esta frase dice lo siguiente: la innovación consiste en hacer algo de forma diferente, en lugar de crear algo de la nada, en cuyo caso se llama invención, o en lugar de hacer mejor lo mismo, en cuyo caso se llama mejora. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que si tienes algún comentario me lo puedes dejar en mi formulario. Lo vas a encontrar en podcastagricultura.com/contacto. Ahí me escribes y con mucho gusto te respondo. Normalmente a las personas que me escriben en menos de 24 horas hábiles les contesto. Espero que estén muy bien. Yo los espero muy pronto con un nuevo episodio. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.